Historia del tradicionalismo español de Melchor Ferrer. Tomo 1. El pensamiento español desde los tiempos de San Isidoro hasta la sublevación masónica de 1820. Capítulo 2. El pensamiento político español en el siglo XVI. Entramos en la época en que se inicia el esplendor de la escuela española. Contra lo que muchos creen, se verá que la Inquisición no impidió el desarrollo del pensamiento español. Donde el dogma y los fundamentos de la sociedad no eran atacados o denigrados, la independencia era reconocida, sin otras limitaciones que la moral cristiana. Fue realmente una verdadera revolución que se desencadenó a comienzos del siglo XVI. No es solo en España donde se manifiesta, pero a nosotros no nos interesa más que su repercusión en tierras españolas. Muchas fueron las causas de esta revolución. La mayor parte nos eran ajenas, otras pertenecían al ambiente que se había creado y algunas a factores nuevos que entonces comienzan a intervenir en la vida social. Influye en este cambio la expansión de los principios racionalistas de la Revolución Protestante y el escepticismo del Renacimiento, como queda indicado, y también modifican las condiciones de los pueblos y naciones la pérdida de la autoridad arbitral que se ha venido dando a la sede pontificia. El descubrimiento de América trajo repercusión en la economía española y asimismo en la vida interna de España. Pero también el comercio había cambiado de normas y de aquella marcada caracterización de lo que hoy llamaríamos autarquía se pasa o se tiende a pasar al intercambio comercial de mercancías que afectará a la economía de todos los pueblos. La Edad Moderna, al comenzar, veía desatarse sobre la sociedad cristiana las fuerzas destructoras que habían sido contenidas hasta entonces por la autoridad de la monarquía cristiana y por la severidad de la disciplina de la doctrina católica. Y tal será el cambio radical en la dirección de los pueblos, que pronto la legislación no se confundirá con la filosofía política, y la ética del derecho quedará reemplazada por la razón. Tal es la tesis de Hugo Grocio. Hasta en las cuestiones circunstanciales de la vida de relación política entre los pueblos, el cambio sufrido se notará rápidamente. El advenimiento de la dinastía de Borgoña al trono de Castilla no tiene trascendencia en el orden interno de la nación. Cuando ella viene al poder con el entronque de las dos casas, por boda de Raimundo de Borgoña con doña Urraca, nada separa ideológicamente a Borgoña de Castilla. Ambas son miembros de aquella sociedad de naciones que era la cristiandad. Pero al advenir la casa de Austria por el casamiento del archiduque Felipe el Hermoso con la hija de los reyes católicos, doña Juana, las condiciones políticas en Europa han cambiado notablemente y los nuevos reyes de la joven dinastía tendrán una formación y habrán recibido una herencia distinta a la que recibían los príncipes de las casas de Castilla y Aragón. Y los que hayan saludado, aunque no sea más que ligeramente, las primeras y más elementales lecciones de la historia de la política exterior de los reyes católicos y de Carlos I, lo comprobarán sin dificultad. Un abismo separa el pensamiento político en el orden internacional de los reyes católicos autóctonos y de los primeros Austrias. Castilla, interesada por su situación en el mar Océano, había buscado y hallado como aliada suya a Inglaterra, y sin recelo, juntas habían luchado en las mismas batallas las huestes del Príncipe Negro y las de don Pedro el Cruel. A Austria, es decir, al Sacro Romano Imperio, no le interesaba el Mediterráneo ni el Atlántico, que surcan entonces los primeros navegantes en busca de las rutas de un mundo ignoto y tiende hasta el Mar del Norte sus brazos por el continente europeo. Esta predisposición del imperio a la hegemonía en Europa no interesaba ni servía a los designios de España. Castilla y Portugal habían fijado sus ojos en el Nuevo Mundo, donde no hayan rival que les dispute su paso, y gracias a la línea de demarcación del Papa Alejandro, los dos intereses que podrían ser antagónicos han quedado ya en situación de ser vínculo de acuerdo para ambos poderes. Ello señalaba un momento en la transición de dos épocas perfectamente definidas, de la tradición medieval y cristiana al renacimiento pagano y el régimen absoluto.
El pensamiento español habrá entonces de buscar en los cauces de la sabia filosofía cristiana las reglas del buen gobernante. Una literatura rica cual ninguna, vigorosa como pocas, florece en la península ibérica. Y esta literatura es la que da impulso a la imprenta, entonces en su mocedad, y representará el iniciado divorcio entre el legislador y el filósofo cristiano, pero extenderá por el mundo en la lengua original o traducida a los idiomas de los pueblos civilizados todo el vigor, toda la grandeza, todo el alto pensamiento del genio de la raza española. Y si al llorar la tradición en decadencia sentimos embargarse nuestro ánimo por la tristeza de ver a España en el camino de separarse del espíritu que le infundió vida, no por esto nuestros corazones plenamente españoles dejarán de sentir el orgullo de ver cómo los extranjeros acogen con respeto y admiración las producciones de nuestros más eminentes pensadores de la escuela filosófico-política hispana, como si fuera el broche de oro que cierra la Edad Media y como pórtico de las nuevas épocas que para el pensamiento español van a suceder, cual introducción a la literatura política en la que ha de resplandecer el genio hispano. Fernando de Roa, en 1500, publica en latín, como si quisiera conservar la tradición de las lenguas sabias del pasado, su obra fundamental de filosofía política. Ha ido a buscar sus fuentes en el filósofo griego que más alta tuvo su autoridad en aquellos tiempos, Aristóteles, y en su obra más meditada por los que estudiaban el arte de gobernar, Fernando de Roa, profesor de teología en la Universidad de Salamanca, sobre el Tratado de República del fundador de la escuela peripatética, escribe sus comentarios. Menéndez Pelayo, siguiendo al parecer la autoridad de Nicolás Antonio, la da como impresa en 1514, pero Dionisio Hidalgo la fijó en el penúltimo año del siglo XV. Fernando de Roa demuestra que el pensamiento político español no estaba cerrado a ninguna especulación en el orden científico. Fernando de Roa fue al mismo tiempo que teólogo jurisconsulto eminente, pero en los comentarios supo desprenderse de su profesión jurídica para enjuiciar el pensamiento del filósofo griego, no solo a la luz de sus conocimientos teológicos, sino además recibiendo el sello, más en lo metódico que en lo doctrinal, del humanismo, ya invasor en las esferas intelectuales españolas. Apenas terminadas las agitaciones producidas por los comuneros, cuya significación tan variados comentarios ha inspirado, interpretándose por unos como rasgo de indómita independencia del pueblo español al no querer soportar las demasías e injerencias extranjeras, y por otros como desorbitación de un movimiento para hacerlo servir a un pseudo tradicionalismo de ocasión en el siglo XIX, apareció el primero de los tratados políticos que representa la reacción del pensamiento español ante la iniciada decadencia de la tradición nacional. Corresponde el honor de haber iniciado la escuela española del siglo XVI al padre trinitario Fray Alonso de Castrillo, quien en lengua vulgar publicó Tratado de República con otras historias y antigüedades, marcando la ruta que durante años y años, por espacio de siglos, seguirán los filósofos y teólogos de España. Pero no será Fray Alonso de Castrillo el que señalará un momento culminante de nuestra literatura política, sino otro escritor que años después publicará una obra que se extiende rápidamente por toda Europa, demostrando la importancia que ha adquirido la escuela española en los primeros tiempos del reinado de Carlos I. Nos referimos a Fray Antonio de Guevara, franciscano, historiador y confesor del emperador, que escribió, siendo obispo de Guadix, su tratado Libro del emperador Marco Aurelio con el reloj de príncipes, aparecido en Valladolid en 1529 y que conoció rápido éxito, siendo repetidas veces reimpreso en el transcurso del siglo XVI y del siguiente, no solo por las imprentas españolas, sino también por las francesas, portuguesas e italianas y de los Países Bajos, obra en la que quizá hoy no se encuentran aquellos elementos básicos de filosofía política que buscamos en los libros de la escuela española, pero que no dejó de tener rápido e importante influjo en el desarrollo de la misma en nuestra patria. Fue dado a conocer en francés por René Berthaud de la Grise, secretario del cardenal de Gramont,
sosteniendo su traducción el mismo éxito que el de las ediciones españolas. La versión de Berthold de la Grise fue revisada más tarde por Antoine Dumoulin y luego por N. de Herberé, señor de Sars, quien en realidad puede decirse fue un nuevo traductor. También hubo otra tradición al mismo idioma hecha por Lambert. La traducción italiana fue hecha por Fausto de Longiano, reeditándose numerosas veces en el curso del siglo. La primera traducción inglesa fue realizada directamente del castellano por John Boucher, Lord Berners. Otra traducción fue hecha, pero de versión francesa, por Sir Thomas North, que es la que tuvo más ediciones. El eminente bibliógrafo Colville la ha reeditado en nuestro siglo, precedida de una magnífica introducción y completa bibliografía. Al latín fue traducida esta obra en el siglo XVII por Johannes Wincelius. De fines del siglo XVI fue la primera traducción alemana, pero la segunda, que se desvió a Aegidius Albertinum, fue reproducida 7 veces más. Hubo en el siglo siguiente 2 ediciones holandesas y hasta una traducción en lengua armenia por Gabriel Amusarsvian. Guevara es indiscutiblemente un maestro en el arte de escribir en lengua castellana y reconocido como escritor elegante y conocedor profundo de nuestro léxico, pero estaba demasiado influido por el ambiente humanista de los tiempos del Renacimiento. Austero hijo de San Francisco, su pensamiento político no deja un instante de tener el sello de la pura disciplina teológica, mas cede demasiado a las modas de la época, y a nuestro entender, que es el entender de las generaciones que le sucedieron, no se adentra en el estudio de las causas de la grandeza de los pueblos en sus relaciones con el gobernante, prefiriendo mantener su pensamiento fijo en la ética de los príncipes. Cedía sin quebranto de su ortodoxia, pues no olvidaremos que fue inquisidor, y en aquellos tiempos ser inquisidor era galantía cual ninguna. Cedía, como decimos, a los gustos de la época, en su literatura florida y en el buscar en autor pagano como Marco Aurelio una pauta para su libro. Marco Aurelio, por su impasibilidad, era la consecuencia de la saturación de las enseñanzas de la escuela que pertenecía, la estoica. Por semejanza, quizás por sus relaciones con la cultura del Oriente, se advierte algo de quietismo en sus escritos. No te inquietes por nada, no te asombres de nada, no admires nada, no aspires a nada, no hagas nada, no esperes nada, no alabes nada, no censures nada. Nadie es mejor que él por la alabanza, nadie es peor por la censura. Solo se hace ridículo el que admira algo, el sabio queda indiferente a todo. Guevara, en su libro, no solamente trata del príncipe como gobernante, sino hasta de sus deberes domésticos. Ya queda dicho que es una obra en que el valor ético tiene mayor importancia que el político. Un presbítero de Madrid, Francisco de Monzón, profesor de teología en la Universidad de Coimbra, capellán que fue de los reyes de Portugal don Juan III y don Sebastián, publicaba unos años más tarde Espejo del príncipe cristiano, que trata cómo se ha de criar un príncipe o niño generoso desde su tierna niñez, el cual años más tarde se reprodujo en segunda edición, enmendado y añadido por mejor decir, otra vez nuevamente compuesto por su mismo autor. Un profesor de teología en Lovaina publicaba otro trabajo poco tiempo después. Nos referimos a la obra Institución de un rey cristiano, por Felipe de la Torre. Sevillano es el primer autor que encontramos en el reinado de Felipe II, tratando de filosofía política. Nos hemos de referir al célebre Sebastián Fox Morcillo, profesor de la Universidad de Lovaina, a quien más tarde llamará el Rey Prudente para que se encargue de la educación de su hijo, el infortunado príncipe don Carlos, sin que pudiese el ilustre profesor llenar su misión por haber muerto en un naufragio camino de España. Era Fox Morcillo indudablemente el maestro más indicado para tal misión. Fino humanista español, cual ninguno de su tiempo, si no es Vives, reputado en el mundo entero y de sólida formación teológica y política, de criterio independiente, aunque adversario de los escolásticos como buen filósofo renacentista, tenía una personalidad señaladísima y, como era natural, su pensamiento político debía reflejar las sanas tradiciones españolas, unidas a las corrientes de aquella época. Su obra De Regni Regisque Institutione Libre 3,
Fue publicada en los Países Bajos y escrita en latín, como correspondía a tal humanista, con perfección clásica. Su trabajo ha permanecido sin ser vertido a la lengua española, y así la obra de tan eminente pensador ha quedado cerrada al conocimiento directo de la mayoría de los españoles. Bien merecería la restauración de nuestras grandezas, que aunque fuera como curiosidad bibliográfica, por respeto a la profundidad de su pensamiento y como homenaje a tan esclarecido filósofo español, se reintegrara su labor a nuestra patria en el patrio idioma. Había llamado Carlos I para la educación del que fue Felipe II a un jurisconsulto valenciano que había sido discípulo en París de Ramus y Tourneve y pertenecía a la escuela filosófica de su paisano Vives. Era este jurisconsulto Fadrique Furió Seriol, quien recogió parte de las lecciones de sabia política que había dado a su ilustre discípulo para reunirlas en su libro El Consejo y Consejeros del Príncipe, que en español apareció en Amberes. Se tradujo al italiano por Alfonso de Ulloa, tan benemérito en dar a conocer el pensamiento de los escritores españoles en Italia, al inglés y al latín por Simón Scardio y luego por Cristóbal Barsvicchio. Las imprentas españolas lo ignoraron hasta el siglo XVIII, cuando se publicó en nuestra patria, y más tarde, ya en el XIX, fue incluido con otros escritos en la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneira. Lo que podían ser en el orden histórico y político las lecciones del profesor de Felipe II, el valor que pudieran tener para el esclarecimiento de cuestiones de su época y conocer la formación del pensamiento de aquel rey, no mereció en el siglo XIX otra atención que considerarlo como simple curiosidad bibliográfica. Demostrábase así al espíritu antitradicionalista reinante en las esferas de la intelectualidad y de la ciencia oficial, como fruto del ambiente liberal. En latín publicó el beato Alonso de Orozco, agustino, su Regalis Institutio Orthodoxi Omnibus Potissime Regibus et Principibus Perutitilis. Fue esta obra recogida en el siglo XVIII en la edición de las completas del virtuoso beato. El cordobés Diego de Simancas publicaba por aquellos tiempos su Collectaneorum de República, Libri Novem, en latín, primero en Italia, luego en los Países Bajos y por último en la ciudad sabia de Salamanca. También en latín, el célebre jurisconsulto Juan Ginés de Sepúlveda, preceptor de Felipe II, cronista del emperador Carlos I, a la vez que literato e historiador, honra de Andalucía, donde nació, publicaba en Lérida De Regno et Regis Officio, y en esta obra se hacía la aportación a la escuela española del pensamiento filosófico del grupo aristotélico alejandrino, que florecía en los días del Renacimiento. Fue comprendida en la publicación de las obras completas de este eminente humanista en el siglo XVIII. El aragonés Micer Juan Costa, jurisconsulto de Zaragoza, publicaba en castellano El Ciudadano, que con otros títulos fue reproducido posteriormente. Luis Valle de la Cerda publica luego sus avisos en materia de Estado y guerra para oprimir rebeliones y hacer paces con enemigos armados o tratar con súbditos rebeldes. Este pensador, al mismo tiempo que economista, aportó su saber más amplio y más en armonía con las normas del derecho a la escuela española que hasta ahora parecía estar más dada a concordar la política con la ética. Bartolomé Felipe, portugués, escribió Tratado del Consejo y de los Consejeros de los Príncipes, que fue traducida al inglés por John Turius. Otro escritor cordobés, Juan de Castilla y Aguado, publicó El Perfecto Regidor, y un médico catalán, natural de Balaguer, nos dio un curiosísimo tratado que titulaba República Original sacada del cuerpo humano, que mereció una rara aplicación de sus estudios y conocimientos de médico a la jerarquización política del cuerpo del Estado. Como nada hay nuevo bajo el sol, Merola es un adelantado del intento de escuela organicista de algunos sociólogos modernos, de quienes se ocupa en un opúsculo Santa María de Paredes. El obispo de Silves, Jerónimo Osorio, dio patentes muestras de su penetración en las cuestiones del orden social en Nobilitate Cristiana, que fue después reproducida. A fines del siglo XVI, dos autores destacan para realzar la escuela española, que tan magníficos frutos está dando. Ambos pertenecen a la Compañía de Jesús,
Uno de ellos, el padre Rivadeneira, ha sido compañero del propio San Ignacio de Loyola, y el otro fundará la historia de España. Este es el padre Juan de Mariana, que en su De Rege et Regis Institutione sostiene doctrinas atrevidísimas, conforme a los principios de la tradición de indómita independencia del pueblo español, y otras que se juzgan más subversivas en relación a principios éticos, que serán corregidas por disposiciones del Tribunal de la Inquisición y suprimidas en las ediciones posteriores, conforme a lo dispuesto en el índice. En realidad, solo la primera edición, la de Toledo de 1599, está sin expurgar. En Francia, la obra de Mariana produjo tan violentas reacciones que llegó a ser quemada por manos del verdugo en la ciudad de París. No contentos con esto, los franceses publicaron algunas refutaciones, pues se veía o se quería ver cierta relación entre el asesinato de Enrique IV y las teorías propugnadas por el padre Mariana, y una apología del asesinato de Enrique III. Una de estas refutaciones se titulaba La antimariana ou réfutation des propositions de Mariana, porque la vie de prince souverain doit être inviolable au sujet et à la République. La teoría de Mariana era, sin embargo, perfectamente concorde con la tradición española. España, que no ha tenido en su historia regicidios consumados, ha sido, sin embargo, la que ha mantenido en su escuela filosófica política la teoría del tiranicidio, quizá algo exagerada en Mariana, pero que no ha dejado de ser sostenida más tarde por eminentes pensadores como el sabio Suárez y el ilustre Márquez. Por esto es interesante estudiar el pensamiento de Mariana, que señala un punto de meditación y hasta de guía para el desarrollo del pensamiento político en nuestra patria, desde la crisis de la tradición en el alborear de la edad moderna hasta la presentación del tradicionalismo político en las lides del siglo XIX. Pero es, sin embargo, uno de los autores que con más cuidado debe ser analizado, a fin de separar lo que tenga de pensamiento tradicionalista y lo accidental de la época en que vivía. En el siglo XIX y hasta en el XX, el pensamiento de Mariana ha quedado reducido al solo punto de su doctrina sobre el tiranicidio, puesto que caído en manos poco escrupulosas, se ha querido alzarlo como bandera de rebelión para ser tremolada por los elementos revolucionarios. Sin embargo, el sabio jesuita no tenía este pensamiento, sino que fue su designio extender, con la doctrina más austera, el principio de la indómita actitud de los pueblos contra las arbitrariedades de los príncipes, en una sociedad que tendía cada día más al absolutismo de los reyes y estaba envenenada por las emanaciones del príncipe de Maquiavelo. En puridad, Mariana no inventó la tesis, en el fondo justísima y conforme al más puro derecho natural de la legítima defensa, así de cada uno respecto de su persona, como de una sociedad injusta y legítimamente agredida por un tirano. Menos podían los franceses de aquel tiempo rajar sus vestiduras para la condenación del libro del jesuita español, porque ellos, siguiendo la inspiración de la escuela que del propio Santo Tomás recibió luces, cuando en el De Regimine Principum dice que los tiranos sufrirán la pena de sentido y el aniquilamiento de su poder, si por el hecho de tiranizar se apartan de Dios, de quien viene toda potestad, y atentan contra el bien común por el que tienen la obligación elemental de desvivirse, propugnaban en la Sorbona con ligereza que puede y debe impugnarse en buena doctrina por su generalización que el rey ha recibido su reino del pueblo y por lo mismo éste tiene derecho para arrebatarle la corona cuando hay un motivo justo. Esto se sostenía en 1540, es decir, 58 o 59 años antes de publicarse el De Regis. El 1 de agosto de 1589 fue asesinado en Saint-Cloud el rey Enrique III. 7 meses antes, la Sorbona había excomulgado a este monarca por tirano y a cuantos orasen por él, intimando al cardenal de Gondi, obispo de París, que lo anatematizase, o que de lo contrario la universidad fulminaría el anatema. Esto ocurría el 4 de enero. 3 días después, reunidos en un mismo local, la Sorbona y la Facultad de Teología, en número de 70 doctores, absolvieron a todos los súbditos del reino de fidelidad y obediencia a Enrique de Valois. Se estimó que el regicida Jacobo Clemente procedió bajo la sugestión de las proclamaciones de aquella sede de la cultura. La Sorbona glorifica al tiranicida. Y no fueron solo los doctores los que tomaron parte en esta lucha contra el soberano.
Todas las corporaciones facultativas, dice Crevier, le dieron a Monseñor Guillermo Gos, obispo de Senlis, como conservador elegido para sostener los principios de la Liga, el nombramiento de conservador apostólico, sin vacilar y sin contestar. Iba a suceder a Enrique III, Enrique IV, que también moriría asesinado. El 7 de mayo de 1590, la Sorbona fija en todas las calles de París un decreto prohibiendo a todos los católicos reconocer por rey a un hombre contaminado con la herejía o fautor de herejes, enemigo declarado de la Iglesia. Todavía el Bearnés no estaba de vuelta de sus devaneos calvinistas, y lo que agravaba más su posición es que era un relapso y excomulgado por la Santa Sede. En una segunda disposición de ese decreto decíase que, aun dado el caso de que un hombre de su carácter hubiese obtenido la absolución de sus crímenes y censuras en el foro externo, sin embargo, si hubiese un peligro manifiesto de disimulo, perfidia o trastorno de la religión católica, el así absuelto debía ser también excluido. La tercera cláusula dice que están obligados los franceses, aun cuando Enrique fuese absuelto y aun cuando el legítimo heredero de la corona falleciese y le cediese su derecho, a impedirle que ocupe el solio cristianísimo y a estorbar que se concluya la paz con él. Los que le favoreciesen o apoyasen sepan que violan los cánones y que son sospechosos de herejía y perjudiciales a la Iglesia, y como tales deben ser formal y diligentemente reprimidos y castigados. La cuarta disposición es severísima y tajante, porque después de condenar a los que favorezcan los proyectos del hereje candidato para posesionarse del trono de Francia, dice, de la misma manera debemos estar persuadidos que los que se resisten a semejante obra hasta derramar su sangre no podrán menos de recibir una recompensa eterna y obtener la palma del martirio como defensores de la fe. No solo la universidad, el Parlamento y los jurisconsultos de fama enseñaban el tiranicidio que se consumó en Enrique III. ¿No fueron justos los franceses que, antes y después de la muerte de Enrique IV, favorecieron las maniobras contra la Compañía de Jesús, tildándola de peligrosa en el mantenimiento de la doctrina del derecho a matar al tirano? El célebre procurador general bretón La Chalotais confiesa en su cuenta presentada al Parlamento de Reims que la doctrina del tiranicidio no ha sido inventada por los jesuitas. La han plagiado, añade, de los teólogos escolásticos y era ya conocida en la época de Juan de Salisbury en el siglo XIII. En las postrimerías del reinado de Enrique IV de Francia, las circunstancias y entre ellas los medios de influencia en la política habían cambiado. Enrique había vuelto al seno del catolicismo y era, por cierto, gran protector de los jesuitas, ya solicitando de la Santa Sede la canonización de los bienaventurados Ignacio de Loyola y Francisco Javier, bien adelantando los procesos canónicos. Así correspondía a la conducta de los padres Tirius y Belarmino, que contra las ya citadas proclamaciones de los doctores de la Sorbona, dictaminaron que los parisienses sitiados y próximos a ser vencidos por Enrique no incurrían en censura por el hecho de reconocer su autoridad. También Enrique devolvió a la compañía el derecho de enseñanza en París. Una prueba más de la dirección del rey por los jesuitas es la de haberles confiado el depósito de su propio corazón en la Flèche. Estos cambios de uno a otro reinado del tercero y cuarto Enrique en la situación de Francia parecen demostrar que no fue justo, además de no ser cierto, acusar a la compañía de que pudiera tener intervención en las conspiraciones para asesinar al primero de los Borbones. El regicida Ravaillac declaró que a nadie había comunicado su propósito, ni de nadie había recibido sugestiones. Menos podía demostrarse que la influencia proviniera de la lectura del libro del padre Mariana, porque Ravaillac no lo había leído, como así lo declaró, ni podía sentirse poseso de otra instigación que de las propias de las tesis de ambos Enriques. Las dos corporaciones se dan ahora las manos para condenar el tratado de Rege et Regis Institutiones a ser quemado por mano del verdugo delante de la puerta de Notre Dame. Digamos que Mariana es fiel al principio legitimista del país en que escribe. Está bien pronunciada la distinción entre rey y tirano. En el rey personifica la potestad legítima a imagen de la de Dios, de donde vienen todas las potestades. Para Mariana, el rey, más que señor, es el padre del pueblo, y como padre merece amor y respeto, y el atentar a sus días es el más horrendo de los crímenes.
Y así como nuestros teólogos dijeron siempre que la ley injusta no es ley, para Mariana el rey, que en vez de padre es tirano, no merece el nombre de rey y apenas el de hombre. Comentando a Mariana, dice el padre Francisco Garzón: con las cortapisas, paliativos, explicaciones y supuestos que hacen de la doctrina de Mariana una teoría puramente metafísica, se puede decir que defendió el tiranicidio, doctrina en su época y antes común y vulgar, pero jamás el regicidio, que ni para Mariana todos los reyes son tiranos, ni odian los reyes la realeza, sino el horrible y tiránico abuso del poder, tan enemigo de la dignidad real, como enemigo de la libertad y paz de los pueblos, y por consiguiente de la existencia de la misma sociedad, cuyo fin perturba y entorpece. Cuando Mariana hacía la semblanza del tirano, no estuvo en su mente la figura de ninguno de nuestros monarcas de su época. Mal pudo aludir al gobierno paternal de Isabel y Fernando, los reyes católicos por antonomasia. Tampoco a Carlos I, luchador contra la herejía protestante y propugnador de la evangelización de los indios del imperio transoceánico, los que quería que fuesen tratados con el propio rango de los conquistadores, como hermanos nuestros en Cristo. Felipe II era para Mariana modelo de monarca justo, dotado de una prudencia más que humana. Regis prudentia caelesti próxima. Sin duda, pues, era en Mariana convicción descontada que la legitimidad de origen permanecía indiscutible en la dinastía reinante en tiempos del autor, y como además, bajo el auspicio de aquellos soberanos, España destacaba como señora del mundo, mal pudo el insigne historiador tener puesto el pensamiento en la monarquía cuando hablaba de tiranía. La monarquía era en España un poder consustanciado con la patria y defensor celoso de la religión, y Mariana, en cuanto sacerdote y filósofo escolástico y teólogo, profesaba las tradiciones doctrinales del origen del poder, conforme a las enseñanzas de los padres de la Iglesia, todos naturalmente contestes en que de Dios proceden las potestades humanas y que esta falta de legitimidad, la potestad que atenta contra Dios y su ley. No atentaban aquellos reyes contra Dios, porque la monarquía era católica sin reservas. No podían llamarse tiranos según la concepción del sabio jesuita, el cual, lo veremos enseguida, distinguía especialmente entre tirano y rey. Las buenas partes de un rey, decía, son defender la inocencia, reprimir la maldad, dar paz y prosperidad a todos y engrandecer la república con toda clase de bienes y felicidades. No así el tirano, que hace consistir su poder en el desenfreno de sus nunca hartados apetitos, y ya en tan mal camino no cree indecorosa ninguna iniquidad, se da todo linaje de crímenes, arruina la hacienda de los acomodados, atropella y mancilla la castidad, quita la vida a los buenos si no hay maldad ni vileza que no deshonre la majestad del trono. Demás de esto, el rey es afable, de fácil acceso, sumiso a la justicia, a la equidad, a la ley común. Mas el tirano, como quiera que desconfía de los ciudadanos y tiene miedo de ellos, pretende aterrar, haciendo espantable alarde de su fuerza, de sus fieras costumbres, de sus implacables juicios. En una nación monárquica de siglos como España, no se concebía que el rey hereditario tuviese potestad ilegítima, porque gobernaba quod titulum, con legitimidad de origen, y así Mariana distinguió entre rey y tirano, y tenía de la realeza tan venerable concepto que desde que el rey se convirtiera en tirano ya no era digno de ser considerado rey. El rey, si reina conforme a su derecho pleno sucesorio, nunca es tirano de origen, ni se le concibe tampoco como tirano de ejercicio, porque si es tirano, no es rey. He aquí la semblanza que hace el padre Mariana del tirano. En primer lugar, el poder supremo de que el tirano goza no lo debe a sus merecimientos ni a la voluntad del pueblo. Débelo solo a que hubiere recibido del pueblo aquella potestad. Ejercerla violenta y desatentadamente, tomando por incentivo del gobierno sus medros, sus deleites y sus vicios, no es en manera alguna el bien público. Demuéstrase a sus comienzos manso y risueño, hace como que quiere vivir con los demás debajo del mismo derecho, simula y engaña con aspecto de lenidad y clemencia, mas todo ello con la mira de ganar tiempo para fortalecerse y aprestarse a la opresión, bien proveído de riquezas y de artes.
ya entero, asegurado, truecas en un todo, y no queriendo reprimir ni aun simular por más tiempo sus crueles instintos, arrójase como bestia fiera contra todas las clases del reino, cuyas riquezas usurpa, contento y bien hallado con su codicia, su crueldad, su lujuria y sus fraudes. No tienen los tiranos más anhelo que abatir y hacer daño a todos sus vasallos, pero muy señaladamente se ceban y encarnizan con los ricos y con los buenos, siéndoles los buenos más sospechosos y aborrecibles que los malos. Al revés de los médicos que procuran expeler del cuerpo humano los malos humores con bebidas salutíferas, procuran ellos expulsar del cuerpo de la República los mejores ciudadanos. Que caiga todo lo que está en alto en el reino, dice el tirano, y tal como lo dice, lo hace, si no las aclara siempre con amañadas acusaciones o con ocultos manejos. Consumen las sustancias de la hacienda ajena, cargando la mano en frecuentes impuestos, atizan a discordia entre los ciudadanos, y si fabrican algunos monumentos, no es sino a costa del sudor y lágrimas de sus míseros vasallos. Necesario es que tema el tirano a aquellos a quienes se la aterra, porque bien puede encontrar su perdición en los mismos que como esclavos le sirven. Guárdese cautelosamente. ¿Y qué? Están suprimidos todos los derechos, desarmados todos los ciudadanos, condenadas todas las artes liberales dignas de los hombres libres, pues aun con eso no les será dado sostenerse. Teme el tirano y teme el rey, pero el rey por sus súbditos, el tirano por sí, de sus vasallos. Teme y debe temer que los mismos a quien gobierna como enemigos le arrebaten a la postre el gobierno y sus riquezas. Por eso veda que los ciudadanos se congreguen, por eso veda que entiendan de la cosa pública, quitándoles hasta la facultad de hablar libremente y aun la de oír y querellarse, pues ni permite el tirano que en medio de tantos males sea libre la querella, lo cual es ya la suprema servidumbre. Por último, el tirano subvierte toda la república sin respeto alguno a las leyes de que se cree desligado. Mira por sí, no por la salud del reino, en lo que no pone interés. Hace que los ciudadanos vivan misérrima vida, oprimidos debajo de la gran pesadumbre de tales y tantos males, y despoja de sus patrimonios a todos y cada uno para dominar solo en la hacienda de todos. Quitados al pueblo todos sus bienes, ningún mal puede ya imaginarse que no sea una calamidad para los ciudadanos. Tal es el carácter del tirano, maldecido de Dios y de los hombres, y tales son sus costumbres. Para Mariana, el rey o rige como padre de su pueblo o indignifica la potestad y la anula. Respecto del tirano de hecho, del usurpador de la potestad que además de ser ilegítimo por el origen, lo es por el uso tiránico de su autoridad, el juicio severísimo del sabio teólogo tiene gran fama y ha suscitado largas controversias. La sentencia es terrible. Al tirano de hecho, como enemigo público, se le puede despojar del trono y de la vida. Vita et principatum spoliari posse. Dicho esto así, secamente y como libérrima opinión, no mueve al regicidio el que la expone, y menos tratándose de un religioso, y se cuida él de no pechar con la responsabilidad ligeramente cuando declara que su criterio lo sustenta conforme a graves autoridades de la filosofía y teología. Equidem in eo consentire tum filósofos, tum teólogos video. Y cuando con él fija las condiciones para el caso, tales que han de aparejarse con las de la legítima defensa personal, si no las superan, porque el bien de la patria, el bien común, la santidad de la causa de Dios, que es el bien de las almas, todo ciudadano está en el deber de defenderla, aunque no arbitraria y caprichosamente, sino ateniéndose a principios y modos de justicia. Digamos pues una vez más, en vindicación del padre Mariana, que no es él el inventor de la doctrina del tiranicidio. Fue doctrina corriente desde siglos antes de él, explicada en las aulas, sin que se conmovieran los tronos, por la sencilla razón de que no se concebía que los tronos fueran capaces de sostener a tiranos, y que sin que se escandalizase el pueblo. Ya los primeros padres de la Iglesia decían que la ley injusta no es ley, y antes dijo Cicerón que el magistrado es la ley que habla, y la ley un magistrado mudo. Pues si no es ley la ley injusta, tampoco merece respeto y obediencia el supremo magistrado injusto, si fuere ilegítimo, porque ha perdido en puridad la magistratura usurpada, por el hecho de envilecerla más con sus abusos tiránicos. Contra el soberano legítimo que paternalmente, justamente ejercita su potestad, no tiene el pueblo derecho a alzarse, no puede revertir así la potestad que le confiriera.
Con palabras de nuestro insigne Suárez, cuando el pueblo confirió el poder a un rey, queda por ende privado del poder que confirió. Luego, no puede en justicia levantarse contra el rey, fundado en un derecho que ya no tiene, y no será quizá un derecho, sino usurpación del poder. Pero si el rey convirtiese en tiranía una potestad justa, abusando de ella con manifiesto daño, podría el pueblo usar del natural derecho de defensa, porque de éste jamás se despojó. A la misma conclusión llega, partiendo de otro punto inicial, el santo cardenal Belarmino, cuando dice que al pueblo le queda la facultad de reclamar el poder que otorgó al rey, o que la potestad vuelve a él cuando el elegido por el pueblo use contra la sociedad lo que sólo para el bien de la sociedad se le concedió. Modernamente, el padre Francisco Garzón resume la tesis escolástica sobre este punto en los siguientes principios inconcusos y axiomáticos. La obediencia se debe únicamente a la autoridad legítima. Por consiguiente, es lícito resistir a la que no lo es, ya que el poder de puro hecho no es nada en el orden moral. La autoridad, pues, tiene derecho a mandar, pero solo lo lícito y justo, y lo que esté dentro de la esfera de su jurisdicción. Si de ella se sale, deja de ser autoridad. Derecho para lo ilícito y lo prohibido es tan contradictorio como que el mal moral venga de Dios. La inviolabilidad, por consiguiente, del poder es la obediencia racional a que tiene derecho en todo aquello que está dentro de los límites de su autoridad. ¿Debe la sociedad entregarse atada de pies y manos a la hazaña y furor de un monstruo coronado, de un Nerón o de un Dionisio de Siracusa? ¿Y sería también contra la doctrina católica resistir a una autoridad que no lo es, sino espantosa y bárbara tiranía? No. Y hay casos, dicen los escolásticos, en que se puede y otros en que se debe resistir a la autoridad, porque hay tres clases de resistencia. La llamada legal, no porque las otras no lo sean, sino porque solo lucha por medio de leyes. La pasiva y la activa. No nos detengamos en las dos primeras, no entran en nuestro plan. La doctrina escolástica va más allá y supone la licitud de la resistencia activa, llevada en caso remotísimo y extremo hasta las últimas consecuencias. Mariana en principio sostiene con los escolásticos que no es lícito a la autoridad privada, es decir, a cualquier persona, ejecutar al tirano, fallo y sanción que en todo caso corresponde a la República. Solamente cuando el tirano, no satisfecho con toda clase de vejámenes, ataca con las armas a los ciudadanos, haciéndoles guerra, y más con el apoyo de fuerzas extranjeras, el derecho natural de la propia defensa colectiva permite resistirle, si otro medio no hubiera, y el ejercicio de ese derecho cualquier ciudadano puede atribuírselo. El otro gran escritor del siglo XVI fue el padre Pedro de Rivadeneira, que como hemos dicho era compañero del propio San Ignacio. Su obra destacada es el Tratado de la Religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus estados, contra los que Nicolás Maquiavelo y los políticos de este tiempo enseñan. Es de todas las obras del siglo XVI la más preeminente en la filosofía política española. A su éxito correspondió otro de librería. Fue traducida al italiano por Scipione Metelli di Lunignano, al francés por el padre jesuita Antonio de Balingen, y también fue traducida al latín. Los tradicionalistas españoles han bebido en las fuentes de Rivadeneira, siendo este, de todos los autores del siglo XVI, el que mayormente y casi diríamos únicamente ha influido en el pensamiento del siglo XIX. Se nota la influencia de Rivadeneira en Aparici y Guijarro y Vázquez de Mella, y muy particularmente en el Conde de Doña Marina. También era jesuita el padre Juan de Torres, quien por aquellos años publicó Filosofía moral de príncipes para su buena crianza y gobierno y para personas de todos estados. Cerraremos este breve sumario de los escritores de la Escuela Española del siglo XVI con los nombres de Gregorio Núñez Coronel, agustino, que publicó De Optimo Republica Statu. Este autor portugués no imprimió su obra en la península ibérica, sino que lo dio a la luz en Roma. Jerónimo Castillo de Bobadilla, fiscal de la Chancillería de Valladolid, dio a la imprenta Su política para corregidores y señores de vasallos, que después de tener 4 ediciones en su texto original, fue enmendada y expurgada conforme al índice de 1636, reeditándose de esta forma ya bien entrado el siglo XVIII. De su obra fueron extractados los pensamientos políticos que se publicaron en Italia con el título de Breve compendio delle sentenze
Pib notabili de la política. A pesar de que el título estaba en italiano, la obra apareció escrita en latín y castellano. Por último, citaremos al portugués Martín Carballo Villas Boas, quien publicó en Madrid su Espejo de Príncipes y Ministros. De intento venimos dejando de citar el nombre del que fue secretario de Felipe II, Antonio Pérez, puesto que, desleal a su rey y a su patria, se puso al servicio de sus enemigos. Pero sería olvido por el que se nos podría tachar de parciales si no citáramos su nombre y entre sus escritos particularmente L'Art de Gouverner, Discours adressé au roi Philippe III, que escrita en 1598 apareció impresa en edición de bibliófilo en francés y español en el siglo XIX. Sería injusto olvidar los pensadores y la disciplina de filosofía del derecho. Figuran en la historia de España el consejero de Castilla Fortún García de Ercilla, profesor en Bolonia, Juan López de Palacios Rubios, Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, defensor, con exaltación un tanto atrabiliaria de los indios americanos, tanto que sus entusiasmos por ellos le llevaron a olvidarse de su propia patria y dar argumentos que luego han de esgrimir los propugnadores de la leyenda negra. El citado Juan Ginés de Sepúlveda, fray Alfonso de Castro, el gran dominico Domingo de Soto, lumbrera en el Concilio de Trento, como los jesuitas padres Laínez y Salmerón. Soto fue confesor de Carlos V y profesor de teología en Salamanca, con Vitoria. En su libro ético jurídico, De Justitia et Iure, trató del origen, esencia, necesidad e inmutabilidad de la ley natural, de la justicia e injusticia de la guerra, derechos y deberes de los beligerantes. El padre Francisco de Vitoria, gran teólogo, creador del derecho internacional, profesor de Salamanca, quien en sus relecciones inolvidables tratará de la potestad civil y de la potestad de la Iglesia con pensamiento profundo y elevado alcance intelectual. Martín de Azpilcueta, llamado por antonomasia el doctor Navarro, Pedro de Soto, hermano de Domingo, Martín de Ledesma, profesor de la Universidad de Coimbra, Bartolomé de Medina, teólogo de Felipe II en el Tridentino, el auditor de los ejércitos de Felipe II, Baltasar de Ayala, el padre José de Acosta, el padre Luis de Molina, quien en De Justitia et Iure asentará las bases de la escuela molinista española, de tanta influencia en el orden especulativo teológico mundial para la lucha contra el jansenismo, al extenderse esta herejía, el dominico Fray Domingo Báñez y el agustino Fray Pedro de Aragón. No debemos olvidar que en este siglo apuntan las primeras doctrinas del regalismo en Juan López de Palacios Rubios, que de la Chancillería de Valladolid había pasado al Consejo Real por gracia de los Reyes Católicos, quienes le confiaron la edición de las leyes de Toro, de las que fue uno de los firmantes. También fueron regalistas, pero a fines del siglo XVI, Juan Roa Dávila y el jesuita portugués Enrique Enríquez, cuya obra fue quemada y prohibida por la Santa Inquisición. Las doctrinas extranjeras, excepto las de Maquiavelo, tuvieron poca expansión en España. El florentino había visto traducido al español los discursos por Juan Lorenzo Tebanti, pero en el índice del cardenal Quiroga fue esta tradición prohibida. La escuela francesa está representada por Juan Bodin, quien combatía las doctrinas comunistas de Platón, y Tomás Moro y de la República, aunque con cierta tendencia al autoritarismo del monarca, temperado, eso sí, por los estados generales, fue traducida por Gaspar Añostro y Sunza, pero no tuvo repercusión en nuestro país. No así Grocio, que fue introduciéndose lentamente en el pensamiento de los jurisconsultos españoles por no encontrar repulsiva la orientación del filósofo holandés cuando en De Jures Belli et Pacis intentaba reconciliar el Renacimiento con la escolástica. Más acorde con el pensamiento español son los italianos Abate Juan Botero y Belarmino, cuyas obras fueron traducidas al castellano. Vuelve el deslumbramiento del humanismo en trabazón con la doctrina protestante y se confunden muchas veces ambos sistemas. Vemos que la novelería seduce más de la cuenta a mucha gente con propio criterio. ¿Quién les sabía de decir que en aquella época ya estaban incurriendo en el error liberal? El tiempo vendrá a demostrar que el liberalismo es la misma protesta teológica de Lutero, aplicada al orden jurídico y de hecho al político, y Hugo Grocio es uno de los padres del liberalismo.
Los errores luteranos, en los que se advierte la influencia pagana, renacentista y humanista, al matar la fe, no podían por menos de influir sobre el concepto del derecho, rebajándolo de su alto origen para envilecerlo, al darle por fundamento no la ley eterna a la que en la Edad Media se ajustaba, sino el imperativo brutal y fatal de la naturaleza. Naturalismo que es humanismo y será liberalismo. No niega Hugo Grocio a Dios. Afirma que la naturaleza ha sido creada por Dios, pero si Dios prohíbe las cosas que deben prohibirse, es porque así lo quiere la naturaleza. He aquí un monstruoso fatalismo de sabor pagano. Tan fatales son, según Grocio, las leyes de la naturaleza, que el mismo Dios no podría cambiarlas. Es una capitis diminutio del poder de Dios. Desenvolviendo su tesis, Grocio dice que la sociedad humana no surge de la ley eterna infundida por Dios a nuestra naturaleza, sino de la voluntad libre de los hombres, y para salir del atolladero idea un contrato social que garantice la convivencia. Mas es lo cierto que la fuerza, como medio de asegurar la paz y el bien social, puede fomentar el efecto contrario, es decir, la rebeldía, si no viene a apoyarla un derecho legítimo, una autoridad legítima. Más adelante, en el capítulo primero del libro primero de este mismo tomo, completaremos el examen de la doctrina liberal de Grocio, al estudiar los pactos sociales, arbitrarias hipótesis en que también incurrieron Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Importa ahora señalar que en estos tiempos se despiertan los estudios académicos, ya que, como se indicó anteriormente, hemos entrado en un periodo de transformación de la economía de los pueblos. La situación interna de España y el pauperismo entonces crecientes, del que no cabe acusar a la monarquía ni a la dinastía reinante, sino a la mentada transformación y crisis, inspiran a los escritores y filósofos trabajos como el del gran pensador valenciano Juan Luis Vives, de Subventione Pauperum, traducido al francés por Jacques Chirac y más tarde en el siglo XVIII al castellano por Juan de Gonzalo Nieto Ibarra. El pensamiento de este eminente filósofo ha sido estudiado detenidamente en todos sus aspectos en el libro recientísimo del profesor Mariano Puig-Dollers. Fray Domingo de Soto, el eminente teólogo y jurisconsulto, trata de este aspecto en la economía española en su deliberación en la causa de los pobres, en la que sentaba principios que fueron presentados en polémica por el padre Juan de Medina, monje de San Benito, en De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna, para remedio de los verdaderos pobres. Esta discrepancia de pensamiento entre Soto y Medina, que suscita partidarios de uno y otro, hace que Miguel Giguinta, en su tratado intitulado Cadena de Oro, que luego será reproducido con varios nombres para fijarse en Tratado del Remedio de los Pobres, pasando por Exhortación a la compasión con los pobres y Atalaya de la caridad, tratará de conciliar a los dos escritores y sus grupos respectivos. Por su parte, Cristóbal Pérez Herrera, al tratar del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos, estudiará este asunto tan apasionante para los moralistas como triste por el estado en que estaba la economía española. No eran solo estos economistas los que se presentan en la lucha de la ciencia española, preocupados por la situación que se iba creando en España, a la par que en el mundo entero por las nuevas fórmulas de la vida de relación de los pueblos. Cristóbal de Villalón escribirá su provechoso tratado de cambio y contratación de mercaderes y reprobación de usura, que a juzgar por el número de sus ediciones tuvo excelente acogida. El franciscano Fray Luis de Alcalá publicará Tratado de los préstamos que pasan entre mercaderes y tratantes y por consiguiente de los logros, cambios, compras adelantadas, ventas al fiado. Mucho mayor importancia tiene la labor del dominico Fray Tomás Mercado en Tratos y contratos de mercaderes y tratantes, decididos y determinados, en el que se nos presenta el escritor dominico como enemigo de la trata de negros y de la esclavitud de los infelices africanos. No goza tanto éxito en realidad el médico Miguel Sabuco, quien con el nombre de su hija Oliva Sabuco de Nantes publicó el Coloquio de las cosas que mejoran este mundo y sus repúblicas, pues la Inquisición intervino y su edición de obras atribuidas con paternal ficción a la que heredara no su ciencia sino el apellido fue expurgada. En otro orden, Mariana había publicado De Ponderibus et Mensuris,
Tal fue la reacción del pensamiento español en el siglo XVI. España iba perdiendo paulatinamente el tesoro de la tradición. Las nuevas circunstancias de vida y relación de los pueblos van cambiando el sentido de nuestras instituciones. Es por hechos que no son ajenos y lejanos a las fronteras de la nación, por lo que la transformación se verifica. Los pensadores españoles siguen buscando remedio en principios y estudios filosóficos, teológicos, jurídicos y económicos, a la par que propugnan para conservar intacta la tradición medieval y gracias a su esfuerzo no existe solución de continuidad entre los siglos áureos de la cristiandad de la Edad Media y los tradicionalistas del siglo XIX. Los modernos seguirán a los antiguos en este camino, y España, al perder sus principios seculares por adulteración y decadencia en el Estado, salvará la idea y sola en el mundo podrá tener el orgullo de ser la única nación entre todas que conserve inextinta la llama sagrada de las patrias tradiciones. Sería, sin embargo, un bosquejo inacabado de esta época olvidar los nombres de aquellos que, si bien no formularon doctrina, supieron ver la materialidad de las obras públicas y nos legaron orientaciones y propósitos, marcando los derroteros por lo que España debía seguir para restaurar sus riquezas. Y en este orden citaremos al poeta cordobés Hernán Pérez de Oliva y al ingeniero de Felipe II, Juan Antonelli, de origen italiano.